Vía Pública. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno dará suma urgencia, según anunció hoy día, al proyecto que busca reducir la jornada laboral desde 45 a 40 horas semanales. El Ejecutivo presentó sus indicaciones a esta iniciativa, que ya está dentro del 2017 al Congreso, pero con estas urgencias e indicaciones busca reactivar y apurar un proyecto que lleva tiempo discutiéndose. Contempla una implementación gradual de la norma en un plazo de 5 años. Ojo, no es todo de inmediato. Una vez publicada en el diario oficial, se aplicará 1 hora de rebaja, o sea, 44 horas, y que regirá durante el primer año. Luego disminuirá a 42 horas semanales en el tercer año, y así progresivamente hasta 2 más a los 5 años. Entre las indicaciones también figura una regla especial para jornadas excepcionales autorizadas por la Dirección del Trabajo, la que considera una excepción al límite impuesto por la jornada ordinaria con una compensación de tiempo de descanso adicional de un máximo de 9 días al año. Establecer bandas horarias de ingreso y salida de las empresas, compensación por trabajo extraordinario durante feriados adicionales o durante días de libre disposición son otros de los aspectos incluidos para el debate de esta iniciativa. Vamos a la mesa de conversación. Y justamente para ilustrarnos más y orientarnos a ver qué es lo que deberíamos esperar de esta discusión y eventualmente de esta ley, está con nosotros Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo. Subsecretario, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola Matías, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con la audiencia del proyecto 40 horas. Lo primero es la transversalidad política, que veíamos las imágenes de entrada y se veían senadores de oposición. No sé si yo no he estado ni he visto todos los actos de gobierno, pero esto llamó la atención. Ustedes han hecho un trabajo prelegislativo, y ¿cómo está la transversalidad de apoyo a una indicación como esta? Bueno, primero que todo, efectivamente el proyecto es de amplio apoyo ciudadano. La demanda por reducción de tiempo de trabajo, descanso, mayor tiempo con la familia, en general mayor tiempo libre, es una demanda transversal que ha sido demandada por el conjunto de la ciudadanía. Y en eso creemos que también a nivel del Parlamento, el Congreso, hay un sentir de recoger ese sentir ciudadano. Dicho eso, nosotros también hicimos un trabajo muy arduo de mesas técnicas, convocando empleadores, trabajadores, sindicatos, universidades, justamente con el objetivo de ir avanzando en una reforma que, por un lado, redujera la jornada de trabajo, pero al mismo tiempo se adaptara a las distintas realidades productivas. Esto llevó, por ejemplo, a que la CPC, algunas organizaciones de pyme, la CUT, distintas centrales sindicales y también algunos sectores productivos específicos, el Consejo Minero, los sindicatos de la minería, no solamente respaldaran la idea general de reducción de jornada, sino que también hicieran sus propias propuestas, lo cual ha permitido que esta reforma y estas indicaciones que anunció el presidente hoy día se vayan ajustando a las distintas realidades productivas. Y en eso creemos que también ese tipo de prácticas de diálogo social hace que cuando los proyectos lleguen al Parlamento tengan mucha mayor legitimidad social, y eso también predisponga de manera positiva a los parlamentarios y parlamentarias a respaldar este tipo de iniciativas. Una de las cosas que se explicaron de entrada es esta progresividad. Primero, al primer año 1 hora, después cada 2 horas no. 2 horas el segundo, el tercer año. 2 horas del tercer año y 5 al quinto, ¿no? ¿Es así? Aparte de la progresividad, hay un montón de otros bordes, reglamentos y especificidades que me gustaría que las explicara, porque son bastante técnicas. ¿Por qué no nos ayuda? A ver, lo primero que esta es una reducción de jornada que afecta al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que se ven afectos al Código del Trabajo. Tenemos el componente más grande, que es la jornada clásica de 5x2, de lunes a viernes, de reducción de 45 a 40 horas con este esquema gradual. En segundo lugar, tenemos las jornadas especiales, transportistas, conductores de carga, tripulantes, gente de mar, trabajadores rurales, trabajadores de casa particular, que muchas veces en otras reformas se quedan fuera, nosotros las incluimos en el proyecto, donde generalmente tienen jornadas mensuales de horas y que van a irse ajustando proporcionalmente a una jornada de 45 horas. Y en tercer lugar tenemos las jornadas excepcionales, que son, por ejemplo, las que ocurren en minería o en los hospitales, donde hay sistemas de turno. Claro. En esos casos, por ejemplo,
decirle a un trabajador de la minería que va a descansar 1 hora más en el campamento no tiene mucho sentido. Y además que tú alteras los turnos continuos que tiene en este caso la minería. Entonces, en esos ejemplos nosotros vamos a tener mecanismos alternativos en donde en promedio se va a alcanzar una jornada de 40 horas, pero con días compensados. Es el primer elemento. Y hay otro componente que creo que hay que destacar mucho de esta reforma, es que tiene medidas de corresponsabilidad que van a ayudar a hacer más compatible a los padres y a las madres que tienen hijos e hijas de menores de 12 años para que puedan hacer más conciliables, por ejemplo, los ingresos y las salidas del lugar de trabajo. Te lo explico de una manera muy sencilla. Tú, por ejemplo, entras a las 9 a tu lugar de trabajo y supón que tienes que dejar ir a tus hijos al colegio a las 7. El típico problema que tienes que ir a dejar a los hijos para que abran el colegio, o muchas veces sí, claro, son los últimos en ir a buscar. Si tú sales a las 9 va a haber una banda en donde el empleador, siempre obviamente que el tipo de empresa lo permita, te permita entrar, por ejemplo, de 8 a 10. Entonces tú vas a poder entrar un poco más temprano o un poco más tarde y de ahí salir un poco más temprano o más tarde. Y esto además va a ser un derecho para padres y madres. Por lo tanto, por ejemplo, esto va a permitir coordinar los horarios de entrada, los horarios de salida. Van a trabajar las mismas horas, pero facilitando el acceso de estas personas al lugar de trabajo. Flexibilizar la jornada laboral. Pero pensando sobre todo en que por el lado de los padres y madres hay un problema de muchas veces de no tener a quien dejarlo. Flexibilizar significa adecuarse a la realidad que tiene ese padre y madre. Exactamente. Y eso nos va a permitir también mejorar las oportunidades que muchas veces tienen esas madres que por este tipo de razones no pueden ingresar al mercado laboral o tienen que aceptar jornadas más reducidas. Entonces esto también es una medida que facilita el acceso de estas personas al mercado laboral. El ministro Marcel anunció medidas de productividad. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas medidas de productividad? Porque una cosa es anunciarlas y otra cosa es que entenderlas cuáles son para ver si van a tener efectos. A ver, lo primero es que toda la experiencia comparada de los países que han implementado este tipo de reformas, nosotros revisamos la experiencia de Portugal, que tenía características muy similares cuando inició esta reducción de jornada de 44 a 40 horas, Corea del Sur, también Francia y otros países donde la gradualidad es una de las claves para que este tipo de reformas no afecten el empleo ni los salarios, ¿ya? Cuando se aplican esquemas de gradualidad de 5 años, por ejemplo, en el caso de la reforma del presidente Lagos, de 3 horas se aplicó en un periodo de 3 años. Y ese elemento es el que protege justamente que estas transiciones se den de manera gradual. A eso también nosotros vamos a incorporar algunas medidas de capacitación por la vía del CENSE, que va a facilitar sobre todo el acceso a las pymes, a capacitaciones del CENSE, acceso a la franquicia tributaria y otros elementos que les van a permitir acompañar esta transición gradual de cambios en la reforma. Eso además hay que sumar a los programas que ya han usado el ministro de Economía, Cercotec y Corfo, donde, por ejemplo, aquellas empresas que ya se certificaron en el sello 40 horas, que es otra medida que como ministerio impulsamos, van a tener mayores facilidades para postular este tipo de programas. Eso por el lado de la reforma que actualmente estamos proponiendo. El ministro Marcel además ha anunciado, junto al ministro de Economía, que van a instalar otro tipo de proyectos que van a ser prontamente anunciados, y eso por supuesto es potestad de la cartera de Hacienda, pero que van también en línea de ir acompañando sobre todo a las medianas y pequeñas empresas en estos procesos y que permitan también ir mejorando en productividad. Eso va en línea, por ejemplo, a incorporar otras tecnologías, mejorar procesos productivos, y en eso creemos que hay un trabajo abierto que se está desarrollando y por lo tanto esta agenda, esta reforma de jornada hay que pensarla en un programa mucho más integral donde se van a anunciar algunas medidas de productividad que van a ir complementando esta gradualidad que, como te vuelvo a insistir, lo que señala tanto la conversación que tuvimos con empleadores y la revisión de otras experiencias comparadas indican que la gradualidad es la clave para que estas reformas sean exitosas. Claro. Subsecretario, cuando se habla de productividad, se habla de rebaja y sobre todo de progresividad y también de esta flexibilidad de banda horaria que me decía, ¿ustedes tienen planteada la eventualidad de hacer modificaciones si es que ustedes empiezan a ver que tiene efectos? Porque los costos para las pymes, por ejemplo, yo esta tarde he conversado con la gente de la SECH y también tienen sus ciertas aprehensiones a que les pueden subir los costos y no todas las empresas van a ser capaces de responder a esos mayores costos, estas necesidades. Aunque tienen una externalidad positiva, que es el beneficio del descanso, eso es innegable. ¿Qué tienen ustedes reservado, por así decirlo, como una medida y estar atentos por si algunas pymes empiezan a resentirse y no se la pueden en buen chileno? A ver, nosotros tenemos que completar dos aspectos. Por un lado, asegurar mayor tiempo de descanso por todos los beneficios que de hecho son reconocidos de manera de consenso en las mesas técnicas,
todos concuerdan que esto es una medida positiva para los trabajadores y trabajadoras, también hay que considerar que cuando tú reduces jornada, reduces accidentes laborales, enfermedades laborales y por lo tanto también tiene efectos positivos en el trabajador en el lugar de trabajo. Como sociedad también mejoramos el sistema de salud, o sea, hay una serie de externalidades positivas. En un segundo plano, la gradualidad también tiene algunos ajustes que van a permitir a algunos sectores que pueden tener más dificultades para insertarse en la reforma, como por ejemplo en el sector transporte, que hay un déficit hoy día de conductores de camiones y por lo tanto es un sector que específicamente está pensado que entre en el 5º año, cosa de darle más tiempo y además con algunas medidas que estamos estableciendo. ¿Y pymes puntualmente? Con el caso emprendedores, chicos que están ahí, son muy intensivos, por ejemplo, en horas de trabajo, en horas hombre. Me lo explicaba así textualmente el presidente de la SECH en una entrevista. Están asustados en que eventualmente les golpee fuerte. ¿Qué han pensado para ese sector? Hay dos aspectos que estamos trabajando. En el caso, por el lado de Sense, nosotros creemos que hay un elemento que es central, que son políticas de capacitación de gestión del uso del tiempo. Otra de las cosas que nos muestra la evidencia comparada es que cuando estas reformas se implementan gradualmente, las empresas también tienen tiempo para ir trabajando con su propia fuerza de trabajo. Pueden, por ejemplo, reducir tiempos muertos. O sea, muchas veces jornadas muy extensas te empiezan a incorporar muchísimos tiempos muertos que no se aprovechan en la productividad. Entonces, por el lado de Sense, vamos a acompañar a las pymes en términos de ir mejorando el uso del tiempo y, por lo tanto, haciendo que esos tiempos muertos se reduzcan. Por el lado también de la Dirección del Trabajo, vamos a tener una unidad especializada de pymes que los va a ayudar a implementar la jornada y, en algunos casos, también dar a conocer una de las cosas que nos dimos cuenta en las mesas técnicas, que muchas pymes no conocen todas las herramientas que ya tiene el Código Laboral que les permiten ajustar su jornada de trabajo de manera más específica a las características de su sector productivo. Y eventualmente está pensado tener algún fondo de ayuda, de subsidio, de apoyo, si es que, no sé, se le ocurre el cafecito del barrio, ¿no es cierto?, que es probablemente la misma persona la que está en la caja y contrata a una persona de mesero o mesera y lo ayuda, y si se va antes no tiene que ir a la tienda y no tiene plata para contratar a otro. Esa pyme a veces que es un poquito más que familiar, que uno lo ha visto tantas veces, que a lo mejor le va a significar cerrar una hora antes. Y eso le puede significar, por ejemplo, menos ganancia, en fin. ¿Hay pensado algún fondo de asistencia a ellos? Mira, actualmente ya como en el programa Chile Apoya, el gobierno hemos anunciado tanto programas de Cercotec como Corfo, que son herramientas que justamente permiten ir resolviendo este tipo de problemas a través de inversiones que permitan mejorar tecnología u otro. Asimismo, ya el ministro Grau anunció en su momento una serie de medidas que van a ir a ayudar a aminorar algunas moras de deuda a través de las deudas que se encuentran en Tesorería de la República. Y a eso también hay que incorporar estas medidas de productividad que nosotros obviamente como gobierno tenemos que ir evaluando en la medida que esta reforma se va implementando. Entonces, por supuesto que estamos abiertos a evaluar medidas que nos demos cuenta en algún momento que algunas pymes necesitan de más apoyo del gobierno, pero eso obviamente lo vamos a ir evaluando a medida que la reforma se va implementando. Lo último, subsecretario, ustedes en su proyecto le van a poner suma urgencia. ¿Esto significa que está en Senado en primer trámite o segundo? Está en el Senado ya en el segundo trámite porque viene de la Cámara. Eso me pregunté. Sí. ¿Y qué significa en tiempo? ¿Cuánto tienen proyectado ustedes que pueden promulgarse una ley como esta para ya calcular cuándo puede empezar a la disminución de la primera hora? Claro, hay un escenario en donde una vez que se ingresa el proyecto, las indicaciones del proyecto, hay un periodo de 15 días para la discusión en el Senado. Después, posteriormente, si hay cambios en el proyecto, como viene de la Cámara, tendría que volver a la Cámara para dar 2 semanas más de discusión y, eventualmente, habiendo algunas diferencias específicas, tendría que pasar a comisión mixta. Nuestra expectativa, y esto por lo menos lo recogimos en el día de hoy con un respaldo transversal a la idea general de reducción de jornada, es que durante el segundo semestre este proyecto pueda estar aprobado y por lo tanto poder avanzar ya desde el año 2023 en esta implementación gradual, que te vuelvo a insistir, va a tener una preocupación muy específica en las pymes a partir de tanto las herramientas que actualmente el gobierno está implementando como las que se van a incorporar con la reforma. Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo, muchas gracias por estar aquí esta noche. No, muchas gracias a ti y poderle dar a conocer a la ciudadanía este proyecto que sabemos que es muy sentido y que va en directo beneficio de las familias chilenas. Muy amable. Muchas gracias, Matías. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.
Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hoy la vicepresidenta de la Argentina y la presidenta del Senado de ese país, que siempre el vicepresidente es presidente del Senado en Argentina, por lo tanto no es rara esa situación, aquí en Chile no ocurre así. Cristina Fernández salió al paso a través de su propio canal de YouTube a la petición de la Fiscalía de Argentina, en específico del fiscal Mola y el fiscal Luciani, que piden 12 años de cárcel y la prohibición para siempre de que pueda volver la inhabilidad permanente o para siempre de Cristina Fernández para que vuelva a un cargo público. Esto en la acusación, no hay condena, acusación de ser la jefa de una asociación ilícita que está compuesta por otras personas más en torno a la obra pública, que decíamos, la vialidad, es decir, platas que entregaba el Estado para que se hicieran concesiones. Bueno, Cristina Fernández, algunos dicen lo intentó dar vuelta, otros dicen que dio a conocer cuáles son sus descargos. Veamos y cuáles son los efectos políticos que también puede haber tenido. Y conversamos con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Edgardo Rivero. Edgardo, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, ¿cómo está usted? Un placer saludarlo. Igualmente. Siempre. No sé si lo vio, yo lo vi completa, casi completa, fue más de 1 hora y cuarto al menos, me tocó verlo y es bastante interesante lo de Cristina. ¿Cómo lo lee usted? Bueno, creo que es una reacción frente al hecho de que ella había pedido poder extender su comparecencia ante los tribunales, claro, y eso le fue denegado. Entonces ella buscó como alternativa, creo yo, el utilizar las redes para poder expresar lo que habría expresado ante las acusaciones de la Fiscalía, y por supuesto que lo hizo con la retórica que le conocemos, en una forma bastante efusiva y estridente, diría yo, en cuanto a lo que es su punto de vista. Ahora, desde el punto de vista, quedando un segundito en lo formal, impecable la exposición, impecable con la coherencia de sus argumentos, con la progresividad de sus argumentos, con el apoyo audiovisual, con el entorno que formó en el Senado con la bandera argentina. O sea, desde lo formal, muy, muy bien hecho, con los énfasis y todo eso. Ahora, yendo al fondo, ¿qué le pareció? Porque ella se le está acusando por ser jefa de una organización, ¿no es cierto?, delictual, jefa, dicen que es, o dice el fiscal que es, para beneficiar a Lázaro Báez, un empresario de Santa Cruz del Sur, que se benefició con obras que le entregaron los gobiernos K, ¿no es cierto? Y ella, claro, sin tocar ese tema, aprovecha de decir que uno de los supuestos socios de esta asociación ilícita, el señor José López, es amigo o socio de Macri. No tocó el tema del cual lo acusan, abrió otro camino. ¿Cómo lo vio? Bueno, en primer lugar yo coincido con usted, Matías, que desde el punto de vista de la puesta en escena, de la retórica, de la vehemencia con la cual ella se presenta, sin lugar a dudas que es impecable. Sí. Ahora, su objetivo, claro, es demostrar de que está siendo víctima de una persecución política. Que lo jurídico, que lo judicial... El lawfare que le llama ella. ¿Ah? El lawfare que le llama ella. Exactamente. Simplemente una vía para atacarla, para debilitarla, para desprestigiarla políticamente. Y de que ella está en condiciones de demostrar que todo aquello es falso y que por lo tanto es simplemente un objetivo político más. Ahora, se agrega, claro, este elemento y va a concitar la atención de la opinión pública, se agrega este elemento a una situación convulsa en el país vecino, que tiene ingredientes económicos, que tiene ingredientes
políticos y ahora se agregan ingredientes judiciales. No digamos ahora, porque esto tiene un desarrollo ya de tiempo, es una investigación que lleva 3 años, que han habido una serie de declaraciones, se calculan más de 100 las declaraciones, pero que ahora en este contexto adquiere una especial dimensión, con la situación económica, como digo, que existe, qué dramática, con las tensiones al interior del gobierno. Ahora, es claro que en este cuadro de tensiones, sabiendo que hay una discrepancia entre ella y el presidente, pero es curioso, ha entrado a jugar ahora la figura de un superministro encargado de todo el tema económico, claro, como es Massa, bien. Bueno, ella logra, sí, y yo creo que no había otra alternativa, por cierto, de que el presidente Fernández, frente a estas circunstancias, solidarice con ella. Ahora, pero más que defenderse de la acusación de haber favorecido a Lázaro Báez, que a su vez le había entregado parte de esa plata, eventualmente, a la familia K, en vez de tocar ese tema, ella decide manchar e involucrar a los fiscales y a Macri en los famosos bolsos. Recordamos los bolsos que tiraban por los conventos, ¿no? El empresario López. Dice que López es amigo, es socio del íntimo amigo de Macri. Entonces, algunos dicen, optó por manchar a Macri más que defenderse ella, o sea, jugar al empate. Por cierto, o sea, le vuelvo a reiterar, un objetivo, yo creo que un objetivo fundamental es decir, mire, aquí yo estoy siendo víctima de una persecución política. Todo lo que ocurre en el marco judicial es nada más que un elemento para buscar debilitarme políticamente. Pero por otro lado también, por cierto que está el ingrediente que usted señala. Aquí hay un cuadro mucho más amplio que no tiene que ver con el kirchnerismo, que no tiene que ver conmigo. Aquí hay gente que está involucrada en materias de negocios, incluso de negocios que pueden ser mal habidos, pero que no pertenecen a mi núcleo. Hay gente que está vinculada al sector político distinto a los que fueron gobierno en el pasado. Entonces, por cierto que todos esos elementos juegan un factor, pero le reitero, sin perder de vista lo fundamental, que es decir, mire, aquí yo el centro de todo este asunto es un ataque político y un objetivo de desvirtuar y de debilitar mi figura, que se sabe que cuenta con un gran apoyo popular. Y en eso también juega un rol de inmediato las reacciones que se han producido, la gente que ha ido a solidarizar con ella, porque capacidad de movilización el peronismo tiene, y claro, particularmente el kirchnerismo tiene, ¿no? Eso a todas luces es un elemento que está dentro de la política de Argentina. Incluso, fíjese usted que hoy día hubo hasta una reacción de la Facultad de Filosofía, del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, de la Filosofía y Letras, que acusan una persecución a Cristina y de irregularidades en el juicio que se ha seguido. Entonces, haya habido reacciones internacionales, desde Francia, el líder de los sectores de izquierda, que ha tenido un apoyo importante, tampoco dejó de reaccionar. Jean-Luc Mélenchon, y en Brasil, Dilma Rousseff también. Entonces, varios elementos en conjunto. Uno, el objetivo central, la puesta en escena de su comparecencia hoy día ante la opinión pública. No me dejan hablar frente a la justicia, pero yo le hablo al pueblo. Ese es el mensaje. Demuestro ante el pueblo mi inocencia, de que estoy acusada injustamente, de que me quieren dañar políticamente. Eso está claramente establecido y usted lo ha señalado muy bien, pero junto con esto no estoy sola. Yo estoy apoyada, hay gente que me cree y hay gente que ve en esto una gran injusticia y una gran irregularidad. Ahora, por otro lado, también, por cierto, no han quedado inermes los jueces, y ha habido una reacción fuerte de la Asociación de Jueces, un repudio de la Asociación Nacional de Magistrados, ¿no? Que ante la acusación y la reacción de la vicepresidenta Fernández han reaccionado. Pero es un cuadro, además,
digamos que va a tener dato de desarrollo. O sea, estamos todavía en los elementos iniciales, diría yo, desde el punto de vista de los tiempos judiciales. Porque una cosa es la petición de la Fiscalía, usted también señalaba un hecho muy real, aquí hay una acusación, pero todavía no hay fallo, no hay una sentencia, hay una petición de pena, pero no hay una sentencia. Y si hay una sentencia y se acoge lo que pide la Fiscalía, en toda la dimensión que pide la Fiscalía o en parte de lo que pide la Fiscalía, bueno, después vienen todas las posibilidades de apelación. Esto puede llegar a la Corte Superior en Argentina, a la Corte Suprema, y para llegar a ese escenario falta mucho tiempo. Eso va a dilatar todo el procedimiento. Sí, pero hay elecciones en Argentina el próximo sea, año y por lo tanto también ese otro fenómeno que hay que aunque haya sentencia, Edgardo, en primera instancia sería un hecho político de magnitud importante, ¿no? Si ocurriera eso. Ahora, hay algo interesante en lo político, que Cristina Fernández se le vincula más con el movimiento K, incluso con la Cámpora, que es la Juventud K de Kirchner, que con el peronismo. Y lo que ha logrado Cristina en las últimas 24 horas es aglutinar mucho al peronismo completo. Incluso al ex vicepresidente en la fórmula con Macri, que era peronista, el senador Pichetto, ha dicho que más bien fue con Macri en fórmula, en contra de Alberto Fernández, ha reconocido que, a juicio de él, las pruebas en contra de Cristina no son muy fuertes. Entonces, da la impresión de que Cristina ha logrado, desde el punto de vista político, un hecho que no lo había logrado hace tiempo, que es aglutinar a todas las facciones, o casi todas las facciones del peronismo, que no es fácil. Bueno, y en eso se inscribe la adhesión o el apoyo o la solidaridad que ha emitido el propio presidente. Bueno, ahí nunca se sabe, ¿no?, quién manda, entonces no se sabe si es solidaridad o es... Pero ese ya es un elemento que está dentro del ingrediente político. O sea, no cabe duda que ahí hay un cuadro de tensión entre el presidente y ella, y de los equipos, ¿no? Vamos a ver qué logra el ministro que se ha encargado de todo el tema económico, que es uno de los grandes problemas, por no decir el gran problema que el gobierno tiene, ¿no? Con la alta inflación y otros elementos que están presentes, el cuadro de relaciones con el Fondo Monetario Internacional, la implementación y los compromisos que se han asumido. Bueno, ahí hay un punto muy neurálgico en lo que es la fórmula de gobierno. Ahora, es efectivo que Cristina Fernández además tiene en la actualidad un cuadro de protección, los fueros que van acompañando los cargos de senadora y de presidenta del Senado, más que de senadora, de vicepresidenta, y como tal, como presidenta del Senado. Fórmula muy parecida a la que existe en Estados Unidos, ¿no? Donde la vicepresidenta también de Estados Unidos preside el Senado. Entonces, son estos elementos que están ahí jugando muy fuertemente, y por el momento, cualquiera sea el desarrollo judicial, los cargos que ella desempeña de vicepresidenta y de presidenta del Senado la protegen. Edgardo Riveros, como siempre, muchísimas gracias por atendernos esta noche. No, para mí es un placer siempre, Matías, conversar con usted y con los auditores. Chao, buenas noches. Adiós, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y de inmediato revisamos contenidos y noticias en nuestro portal 24horas.cl, que en este momento destaca subsidio de arriendo a adultos mayores. Conoce cómo postular y los requisitos. Muy importante este tema para muchas personas. 24horas.cl encuentra detalles. Revisamos el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de 9 grados con 3 décimas y el cielo parcial, como puede ver. Para mañana y pasado deberemos esperar día despejado mañana miércoles con 20 agradables grados como máxima probable, y para el jueves parcial con 19 grados de máxima probable. Revisamos dos regiones del país. En el norte, Iquique, en la región de Tarapacá,
estará despejado con 17 grados como máxima probable. En tanto, Punta Arenas, en el extremo sur, en la región de Magallanes, chubascos y 7 grados de máxima probable. Ahora revisamos una de las escenas más icónicas del cine de la década de los 80. Disculpe. Se trata de Dirty Dancing, que precisamente hoy cumple 35 años desde su lanzamiento en las carteleras de Estados Unidos, para luego consagrarse como un éxito comercial alrededor del mundo. La historia sigue a un profesor de baile y una adolescente que se enamoran al ritmo de la música, venciendo las dificultades familiares. La exitosa banda sonora que incluyó The Time of My Life, que los protagonistas bailan de fondo, fue galardonada con un premio Oscar y un Globo de Oro como mejor canción original. A propósito de clásicos, esto lo escuchamos. Y con esto despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. Yeah.